Bienvenido a un nuevo curso de nuestra Index Academy. En él vamos a hablar de las fijaciones directas a hormigón. Las fijaciones directas a hormigón son tornillos que se enclavan en el hormigón creando un roscado en el propio material. Podríamos decir que funcionan de una manera similar a los tirafondos de madera. En este caso, lo que hacemos es un taladro previo y a medida que vamos introduciendo el tornillo, este se va incrustando en el material creando una unión de muy alta resistencia. Son también muy fáciles de quitar sencillamente desenroscando, con lo cual es un material fácilmente recuperable. Nos sirven para hacer fijaciones estructurales y no estructurales, lo que llamamos instalaciones redundantes, en hormigón fisurado y no fisurado. Por entender un poco esta terminología, redundancia estructural es la capacidad que tiene una estructura de repartir su carga entre distintos puntos. Imagínate, por ejemplo, un puente que tiene pilares y demás. Aunque falle uno de estos puntos, el puente no le va a pasar nada, va a seguir resistiendo. Sin embargo, cuando no hay esta redundancia, quiere decir que esa estructura depende solamente de un punto. Si ese punto se cae, imagínate un puente que simplemente esté sujeto por un cable, la estructura evidentemente colapsa. En el caso de lo que hablamos de hormigón fisurado y no fisurado, el hormigón fisurado es aquel que está sometido en una construcción a zonas de tensión. Esta tensión y estas torsiones que se producen hace que el exterior del hormigón se fisure. En concreto, estas fijaciones directas a hormigón se pueden utilizar en exterior e interior para fijar estructuras de acristalamientos, estanterías y racks en almacenes, barandillas y pasamanos o para fijar estructuras de madera en hormigón. También se utilizan para fijación de elementos verticales de exterior como postes o pérgolas. Se utilizan también para fijaciones no estructurales como por ejemplo instalaciones pesadas de conductos o de otros elementos que haya que soportar en techos de hormigón hueco o bajo losas alveolares. Estos trabajos se pueden realizar siempre sobre soporte seco, húmedo o inundado. Respecto de las fijaciones tradicionales para altas cargas en hormigón, aporta como ventaja que es mucho más rápido de instalar. Y sobre todo, la posibilidad de trabajar con mucho menos riesgo de fracturar el hormigón en los puntos críticos. Esto es así porque, a diferencia de las fijaciones tradicionales, no necesita hacer fuerza de expansión para fijar su anclaje. De esta manera podemos trabajar mucho más cerca de bordes de la losa de hormigón o poner fijaciones muy próximas entre sí. Otro aspecto muy interesante es que no requiere, como en el caso de las fijaciones de tipo MT, tirar de amoladora para recortar las cabezas de los tornillos y desmontar las instalaciones. También evita agujeros excesivamente grandes en el material a instalar. Como desventaja, pues que efectivamente tiene un precio algo mayor, aunque esto también queda de alguna manera resuelto porque como es un material que puede desmontarse, siempre son tornillos que pueden sacarse y recuperarse nuevamente. Respecto de los tacos químicos, pues sin duda su principal ventaja es la rapidez de instalación. No tenemos que estar, como en el caso de los tacos químicos, esperando que estos curen después de colocarlo. La aplicación que hacemos es directa. Tienen, respecto de ellos, eso sí, la desventaja de que no podemos trabajar en mampostería. Si nos fijamos en el vástago, vemos que para que los tornillos se incrusten de forma profunda en el hormigón, estos cuentan con una rosca doble, patentada por Index, que facilita su introducción en los materiales. Esa facilidad en la interferencia mecánica entre la rosca y el material base es la que proporciona una baja precarga sobre el hormigón. La fabricación, con un control directo de Index, asegura fijaciones resistentes con cuerpo de acero al carbono estampado de alta resistencia y una punta templada que dará mayor resistencia para roscar en materiales muy duros. Estas características permiten además que la instalación del tornillo sea más fácil. Disponen de distintas métricas y profundidades para adaptarse a las características y resistencia que necesitemos en las instalaciones. Cuando hablamos de diámetros, estos se refieren a la broca con la que vayamos a perforar, que puede ser entre 5 y 18 milímetros. Y las longitudes de los tornillos están, en los distintos modelos, entre 35 y 200 milímetros. Con esta gama tan amplia, siempre podemos elegir tornillos que nos permitan fijar cargas de gran espesor y en distintas profundidades. Otro factor determinante
para las instalaciones es elegir la cabeza que sea más adecuada a cada tipo de trabajo. Los tornillos con denominación en la letra final E, el THE, TFE, TXE, tienen cabeza hexagonal que tiene una arandela estampada por su parte inferior. Esta arandela estriada sirve para garantizar un apriete duradero. El TFN tiene también cabeza hexagonal, pero sin arandela. Los tornillos que terminan en A, THA, TFA, TXA, tienen cabeza avellanada. Los tornillos que terminan en P tienen la cabeza pan de aspecto alomado. Y las denominaciones que terminan en T son las que corresponden a la cabeza trus, como por ejemplo el THT. Además, los tornillos TF pueden tener cabezas hexagonales con manguito, los TFF, o incorporar un eje proyectado con cabeza hexagonal, TFM, o sin ella, los TFS. Los materiales en los que están fabricados o sus revestimientos son también claves a la hora de determinar que los tornillos van a resistir las condiciones ambientales más exigentes. Estas condiciones ambientales están perfectamente marcadas en las tablas de nivel de corrosión. Los TF de acabado fincado nos sirven para nivel 1 de corrosión. Los TH, que tienen un acabado Atlantis, nos servirán hasta el nivel 3. Este recubrimiento proporciona mayor resistencia mecánica superficial y protege la fijación en ambientes con presencia de ácidos o álcalis en niveles de corrosión bajo o medio. Las fijaciones TX tienen un cuerpo con composición bimetal. La parte superior está fabricada en A4 inoxidable. Este material permite el uso de las fijaciones en ambientes de corrosión muy alta. La punta del anclaje está fabricada en acero al carbono endurecido para proporcionarle una mayor resistencia y facilitar la penetración del tornillo. Hasta aquí hemos visto la geometría y la composición de los tornillos. Ahora, para elegirlos, tenemos que tener en cuenta 3 criterios fundamentales. Primero, la carga que deben resistir. Segundo, las características de la instalación en cuanto al espesor y la profundidad que necesitamos dar los tornillos. Y tercero, las homologaciones que puedan ser precisas en la ejecución de cada proyecto. Respecto de las cargas, estas son, por ejemplo, las máximas recomendadas para tornillos THE y TFE en hormigón fisurado y en no fisurado. Son cargas a tracción y en aplicaciones estructurales. Y estas serían las que corresponden a los TXE en hormigón fisurado y en no fisurado. En todo caso, hay que tener en cuenta que la profundidad de instalación condiciona la resistencia. Por esto debemos conocer siempre el espesor del material que vamos a colocar. La gama nos permite trabajar con fijación de tornillos de 6 y 10 milímetros con hasta 3 profundidades. Y está homologada también para trabajar con 2 profundidades distintas en el resto de la gama. Las homologaciones de los productos nos indican que se han cubierto las exigencias de calidad que se da en la fabricación de cada uno de ellos y que, por lo tanto, pueden afrontar las exigencias más extremas que se plantean en cada una de las certificaciones. Junto con el seguimiento de las indicaciones y de las tablas que marca el fabricante, las homologaciones son el mejor procedimiento para que el instalador se asegure siempre de la calidad de su instalación y de estar cubierto en sus responsabilidades legales. Los tornillos para hormigón TH, TX y TF están homologados para la instalación de hormigón fisurado y no fisurado, para instalación de sistemas redundantes no estructurales en hormigón y losas alveolares, en su resistencia al fuego, y cuentan con homologación sísmica según productos C1 y C2. Este sello, que aparece también aquí, es la certificación de rociadores contra incendios. Y por último, vamos a ver cómo se hace la instalación. Lo primero de todo, comprobar que el hormigón está en buen estado y respetar las tablas de carga recomendadas. Segundo, para taladrar, toma como referencia las características de diámetro y profundidad de instalación que también vienen en las tablas. Tercero, limpia cuidadosamente con soplador y cepillo o con aspiración la instalación. Cuarto, coloca el material a instalar y atornilla hasta alcanzar el punto de enrase sin forzar. El par de instalación máxima, en este caso, se alcanza cuando la cabeza toca la base del material. Estos anclajes, como ya dijimos, son fácilmente desmontables y los tornillos reutilizables. Nos vemos en un próximo curso de nuestra Index Academy.